Muchas gracias, doctor Enrique Cárdenas. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, primero que nada, porque vamos a hablar del más reciente informe que tiene y que hace público en Signos Vitales. Pero vamos a ver desde el principio, para quien no lo conozca, qué es Signos Vitales y qué es lo que hace. Mira, Signos Vitales es una organización de la sociedad civil que lo que presenta son diagnósticos sobre la realidad del país. Y hay un grupo muy amplio de expertos que nos asesora para ver cuáles son esos signos vitales. No ponemos propuestas, no hay propuestas, simplemente se presentan datos, información que es relevante, claro, se junta y es un enfoque general, Eduardo. No es especializado en economía, también incluye temas de gobernanza, temas de medio ambiente, sociales, educativos, salud, etcétera. Entonces es una visión del bosque, digamos, que presentamos pues 2 veces al año y este es uno de esos reportes. Bien, perfecto. Ahora, este reporte de qué versa, de qué trata. Pues mira, en este reporte nos propusimos detectar aquellos problemas, digamos, madre, es decir, aquellos problemas de donde se derivan muchos otros problemas. Es decir, que si esos problemas fundamentales no se alcanzan a resolver, va a ser muy difícil que el país pueda avanzar. Por ejemplo, uno que detectamos muy importante es el desprecio por la ley que hemos estado viendo a lo largo de estos años. La violación de la Constitución, frecuentemente el que se gobierne con decretos que luego resultan inconstitucionales, etcétera. El no acato de por ejemplo, resoluciones judiciales, por ejemplo, ¿no? El no acatamiento de resoluciones. Y eso deriva en muchos problemas y ahí los describimos. ¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo impacta ese tipo de problema? Lo mismo otros, y son 7 problemas. Así es que, digo, te los puedo mencionar brevemente cuáles son esos 7, pero eso es de lo que trata este reporte, Eduardo. ¿Cuál Es un qué es diagnóstico, que de claro. los problemas es? Porque mira, el hecho que es inconcebible que un mandatario exhorte a no cumplir la ley, Así es. cuando el poder, es, efectivamente el poder judicial es finalmente es un contrapeso y es una demostración de lo que debe prevalecer en democracias, ¿no? El hecho de que haya división de poderes y que haya respeto a cada uno de ellos. Así es. Ese es un segundo problema adicional que vemos, que es la falta de contrapesos efectivos y cómo se han ido erosionando. No solamente los órganos constitucionales autónomos, sino también la propia Suprema Corte de Justicia, que en Sí, muchas ocasiones ha sido muy poco previsible, sí. ¿no? Se tarda mucho tiempo. Digo, apenas ayer salió una controversia del 2020, imagínate, estamos a fin de 2022. Entonces, y así hay muchas más. De modo que sí se han erosionado los contrapesos fuertemente. Y ahora con lo del INE que estamos viendo, bueno, no ahora, ya tiene mucho tiempo de haber esa lucha, pero lo mismo sucede con el INAI, con la COFESE, no se nombran a los mismos, digamos, comisionados, etcétera, y eso va erosionando los contrapesos constitucionales que tenemos que aseguran la no concentración del poder. Entonces, lo que estamos observando justamente es una concentración de poder y nos lleva al tercer problema, Eduardo, que es concentración de poder apuntalada por las Fuerzas Armadas, en donde vemos que no solamente se les ha dado mucho dinero a las Fuerzas Armadas, las atribuciones de la seguridad pública, sino que se han entregado al mando castrense los puntos neurálgicos del país. ¿Y cuáles son en particular? El transporte, el transporte de mercancías y de servicios, dándole las aduanas, los puertos, tanto marítimos como aéreos, en términos de la Dirección General de Aviación Civil, bueno, más el aeropuerto de la Ciudad de México y algunos otros, y por el otro lado, la, el tránsito de personas, ¿no? Entonces, imagínate tú que tienes en manos del ejército esa parte fundamental de la seguridad nacional, ahí sí, de la seguridad nacional, pero de la seguridad de la democracia también. Entonces, el control de las personas y el control de las mercancías está ya en manos de militares. Bueno, aunque ese sea motivo de otra plática, no todo el sector castrense está aplaudiendo al presidente, ¿eh? Que ha de Pues tener
un grupo de militares muy molestos por la manera que el presidente incluso los ha sacado de funciones que son esenciales de su existencia y que explican su existencia para ponerlos a hacer tlacoyos, y digo, estoy exagerando por supuesto, pero para que desarrollen labores que antes no estaban no es que no puedan, es que no deben. Es que no deben. Pero fíjate, mi punto aquí, el punto del reporte, no el mío, el punto del reporte es que no son cualquier actividad, Eduardo. Estamos Sí, sí, hablando de las algunos actividades esenciales, sí, sí, sí. estratégicas. Yo Los te diría aduanas, por ejemplo. estratégicas. Uf, Sí, pues te digo, transporte de personas, movimiento de personas dentro y fuera del país. O sea, imagínate tú un régimen muy autoritario que controla el movimiento de sí. personas y el movimiento de cosas, mercancías, servicios. Y eso es lo que estamos viendo aquí también. Así es que ese es un problema serio, y ese es el tercero que señalamos en este reporte de signos vitales. Oye, desde su punto de vista, ya sé que todos ellos contribuyen a una problemática, conforman una problemática, pero cuál sería el que más llama la atención o más preocupa a quienes participan en este informe? Pues mira, como son especialistas, pues cada quien Ven ve su su pedazo, renglón. ¿no? Lo que yo te podría decir es que el primero, el desprecio por la ley, realmente sin eso se resquebraja todo, porque entonces ya no tienes tu manera de tener cierta certeza jurídica, cierta certeza para inversiones, para tu seguridad personal, para tu seguridad patrimonial, para hacer cualquier tipo de actividad. Entonces, el desprecio por la ley sí quizás sea la madre, la abuela, digamos, la madre de la madre de todos los problemas, porque en realidad sí genera pues un deterioro institucional del tejido social que es verdaderamente, vamos, que se va corroyendo, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí que sería el más grave. Los otros no dejan de serlo, Eduardo. O sea, por ejemplo, hay otro tema de la energía. En la energía Uf, traemos un broncón que sí, si no se resuelve, vamos a tener sí. escasez de energía. Y tú sabes que tener escasez de energía, Uf, pues te detiene todo. Entonces ahí tienes otro problema. Finanzas públicas, con un problema macroeconómico por un lado y por otro lado de asignación de recursos y de política pública que no está siendo evaluada, etcétera, también muy serio y que se ha ido agravando con el paso de los años. Y esto pues está ahí pendiente. Y finalmente, bueno, dos más, el tema social que tiene que ver con educación naturalmente y con salud, que son bombas de tiempo por todo lo que ha pasado, el deterioro en las escuelas, el deterioro en el aprendizaje de los niños que no están siendo atendidos y que ya vamos a tener un agujero muy grande de aquí en adelante de generaciones enteras. Y en salud, pues la falta de vacunación, el deterioro del sistema de salud, 16 millones de personas menos que tienen acceso a los servicios de salud, en fin, y bueno, multiplícale, ¿no? Hay muchos elementos más, pero ahí hay apenas algunos datos. Y finalmente, pues el medio ambiente que está deteriorándose aceleradamente, Eduardo, por razones de la inercia por un lado, pero también por la falta de lucha contra el deterioro que estamos viviendo en agua, en aire, en la calidad del aire. 30 y tantas mil personas mueren al año por problemas de calidad del aire, Eduardo. sí. Esto te dice que es una cifra semejante a la de los homicidios, para que nos demos una idea. Entonces, sí es muy grave. Y lo mismo pasa con los suelos y desde luego el cambio climático. Eh, a ver, a pesar de todo, a pesar de ese enorme deterioro del basamento fundamental de un país que quiere dar resultados económicos interesantes, en este año se podría crecer 3% o incluso un poco más quizá. La cifra, si bien no es espectacular, pero es 50% más de lo que el país ha podido crecer en los pasados 40 años. Hasta el 2018 había crecido en los 40 años anteriores Mm. promedio de 2. ¿Por qué? O sea, bueno, ya sabemos por qué. Aquí lo hemos dicho, lo hemos advertido, pero imagínate si hubiera sido una administración que realmente se preocupara por fomentar la inversión, hubiera respetado el marco del derecho,
hubiera tenido la visión en materia eléctrica, si hubiera tenido la misión de las puertas que abre el nearshoring, puta maestro, de veras estaríamos sí creciendo lo que se pretendía originalmente, 5 o 6%, ¿eh? Pues sí, sí, efectivamente, el que crezca este año 3% o 3 y piquito por ciento, Sí, recuerda que no nos alcanza o estaremos sí, casi llegando a lo que teníamos antes de la pandemia. sí, Y si te vas tú al 2018 y al PIB per cápita, pues ese no lo vamos a tener sino hasta el 2024, perdón, 2025, 2026, en el Producto Interno Bruto per bruto per cápita. cápita, sí, Sí, entonces tampoco es que sea este año maravilloso. Lo que pasa es que la caída fue tan grave que, bueno, se está sí, medio recuperando. El turismo, por ejemplo, ahora ya puede empezar a volver a recibir personas, etcétera. Entonces, sí, tienes razón. Si hubiera tenido una visión de crecimiento, no cancelando el aeropuerto de entrada, ¿no? El de la sí, Ciudad por de supuesto. México, y de ahí para adelante, pues claro, estas oportunidades que han venido surgiendo en estos años del nearshoring que mencionas, del friendly shoring que ahora también se llama, de acercar inversiones, porque la geopolítica a nivel mundial ha estado cambiando tanto, en donde ya es un valor estar muy cerca de los mercados, eh, pues México está colocado muy estratégicamente. Y lo que estamos viendo es lo contrario, un problema en energía que se está volviendo cada vez más difícil y complejo, controversias con el TEMEC al respecto de Sí, energía hombre. precisamente. En fin, haz de cuenta como que es un poco el mundo al revés, pero bueno, así es como se ve Pues sí. lamentablemente, Eduardo. Enrique, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, como siempre. Gracias, eres muy A- amable. Al contrario, muchísimas ¿Dónde gracias. podemos checar el informe, tener acceso al informe? Sí, por favor. Mira, es en la página de Signos Vitales, se llama signosvitalesmexico.org.mx. Se puede descargar completo el reporte y el resumen ejecutivo también. Ahí lo tienen ustedes. Nosotros, si nos autorizas, podemos compartirlo en nuestras redes sociales. Por favor, ¿Sí? sí, claro. Todos los Ok. materiales de Signos Vitales son públicos y Sí. compartibles naturalmente. Sí, por Sí. favor. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente, un abrazo a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.